Esto es Venezolanas Globales en Conversación, un espacio para conectar, acompañarnos y visibilizar lo que estamos construyendo las venezolanas en el mundo. Conversaciones sobre identidad, migración y lo que somos hoy. Bienvenidas. Bueno, hola a todas. Antes de comenzar este episodio, quiero tomarme unos segundos para enviar un abrazo enorme a todas las venezolanas y venezolanos que dentro y fuera del país estamos viendo con preocupación y con mucho dolor las consecuencias de los recientes terremotos en Venezuela. Hoy la palabra reconstrucción, que tanto usamos en este podcast, adquiere un significado mucho más literal. Y una vez más nos recuerda la fuerza y la capacidad que tenemos de acompañarnos, incluso en los momentos más difíciles. Cuando decidí crear este podcast, lo hice convencida de que necesitábamos un espacio para escucharnos, para conocernos y para reconocernos, porque el país no es solo un lugar, sino somos las personas que lo construimos, que lo amamos y que lo llevamos con nosotros, estemos donde estemos. Por eso este podcast existe, para contar las historias extraordinarias de mujeres venezolanas comunes que desde distintos rincones del mundo siguen dejando huella, construyendo comunidad y recordándonos todo lo que somos capaces de hacer juntas. Hoy más que nunca creo en ese propósito, así que gracias por estar aquí. Y ahora sí, comencemos. Hoy vamos a conversar con Carolina Roldán Soto. Ella llegó hace 9 años a Buenos Aires junto a su hija de 8, empezando una nueva vida. Desde entonces ha trabajado como conductora profesional de aplicaciones de transporte, una profesión que le ha permitido conocer miles de historias, recorrer una ciudad entera y construir una carrera desde un lugar poco habitual para las mujeres. Después de años de experiencia al volante, decidió escribir un libro, un proyecto que ella misma describe como su manera de agradecerle a Argentina por haberle abierto las puertas y ofrecerle un segundo hogar. Pero Carolina no se detuvo allí, también creó una academia para capacitar a otras mujeres en la conducción profesional y mucho más. Y esta conversación va sobre reinventarse, sobre encontrar oportunidades donde otros ven rutina y sobre todo de cómo cada una encuentra maneras distintas de dejar huella. Carolina, bienvenida. Qué bueno tenerte Hola, acá. gracias. Bueno, gracias, Nebraska. Ante todo, darte las gracias por el espacio, por la invitación a participar de la comunidad, porque realmente siento que es una oportunidad de, nada, crear red, porque realmente estamos solas, muy solas como mujeres en el mundo. eh, no es fácil. Y bueno, nada, que a través de mi historia espero que muchas se sientan acompañadas, identificadas y bueno, que si algo les sume, las puertas también están abiertas. Claro que sí, Carolina. Pero vamos a empezar, si te parece, por el principio de tu historia acá en Buenos Aires, ¿no? ¿Cómo era esa Carolina, esa mujer que aterrizó acá hace 9 años con una hija de 8 y que entiendo hoy además va a celebrar su cumpleaños 18? Cuéntanos con qué sueños, por supuesto, con qué miedos llegaste y cómo llegas a decidir convertirte en conductora profesional. Bueno, mira, principalmente cuando yo salí de Venezuela, me hice una pregunta, y creo que es una pregunta que nos tenemos que hacer todos: ¿qué vamos a hacer al lugar donde esperamos aterrizar? Y realmente la pregunta que yo me hice es: ¿qué voy a hacer yo en Buenos Aires? Y la respuesta que se me vino fue ofrecerle calidad de vida a mi hija, porque realmente uno de los impulsos que tuve para dejar el país fue ella. Porque bueno, uno como adulto, como profesional, te puedo decir que yo ya lo tenía todo. O sea, yo tenía casa propia, tenía trabajo, no me iba a faltar porque gracias a Dios mi papá me podía surtir el trabajo, pero eran las condiciones del país que claramente no me daban la seguridad de que mi hija se fuera a desarrollar como yo esperaba que ella se pudiera desarrollar. Ya para ese momento, Sara tenía un diagnóstico de niña de altas capacidades, había una sospecha de que fuera niña Asperger, em, pero bueno, con la situación país, con la situación matrimonio, yo soy una persona divorciada, me vine con Sara sola, entonces era como que, ajá, era encontrarme en un lugar donde no conocía absolutamente a nadie. em, y realmente me lancé al vacío con una niña. Aterricé en Buenos Aires el día 13 de octubre de 2016 con una maleta en una mano y con una niña de 8 años en la otra. Em, y bueno,
y literal, como siempre lo digo, enredada en las barbas de Dios. Soy muy creyente y más ahora aún puedo, o sea, ahora estoy dispuesta a dar muchos testimonios porque realmente estaba sola y más se dieron muchas sincronicidades, por eso creo en la divinidad, porque las sincronicidades que yo viví fueron, o sea, si no es la mano de Dios, ¿quién? Realmente yo tengo una hermana fuera del país que fue como quien dice la que me ayudó con el boleto. ¿Y por qué Argentina? Por las condiciones de poder llegar y estar legal desde el día uno. Por eso llego a Buenos Aires, porque una de las condiciones que yo ponía para dejar el país era que el país donde yo llegara pudiera estar legal. Era como un innegociable, sobre todo porque venía con una niña, entonces era como que, ajá, era una preocupación menos y realmente salí de Venezuela también para trabajar siempre dentro de un marco legal. Soy una persona que siempre me manejo dentro de ese marco, lo más clara posible, lo más transparente posible. Ya creo que es parte de mis valores y parte de mis principios. Entonces, bueno, cuando aterricé, fue convencida de que el trabajo que yo haría sería para el bienestar de las dos. Entonces, cuando llego a Buenos Aires, ya yo llegué con trabajo y eso me entero en el avión. ¿Por qué? Porque ¿Cómo pues? yo venía con un primo de mi hermana, este, y él en el avión me dice, vas a llegar con trabajo. Yo digo, a ver, para. ¿Cómo que? O sea, vos me buscas trabajo a mí y no te buscas trabajo vos. Entonces él me comenta que él tiene un amigo aquí en Buenos Aires, que este amigo, incluso mucho tiempo después me entero que ellos se habían conocido por Facebook. Y entonces él ya le había comentado a este amigo de que él venía conmigo y que veníamos con una nena. Entonces, em, era como que este chico era enfermero a domicilio y tenía un paciente que le había pedido si él tenía a alguien que le recomendara, porque el señor tenía una empleada y esta empleada había sido hospitalizada de emergencia. Entonces, él justo le dijo, ay, viene mi amiguísima. O sea, de verdad esta persona, yo digo ángeles. O sea, ángeles que Puso te las manos caen. en el fuego por ti Sí, sí, sin o sea, conocer en absoluto. sin conocerme, sin saber quién yo era, ¿me entiendes? Entonces, fíjate, y de aquí hablo yo de la sincronicidad. Fíjate que nosotros llegamos al aeropuerto 3 de la mañana. Cuando estamos en migración, en aquel momento, no sé si recordarás que la gente estaba siendo muy devuelta de otros países en el aeropuerto. Entonces, cuando nosotros llegamos a migración, o sea, como que no coincidía, o sea, era porque realmente nosotros viajamos con un boleto de retorno a 6 meses, pero teníamos un hospedaje de 50 noches. Entonces pasa primero el primo y le preguntan, ¿qué venís a hacer? Y él dice, estudiar. Claro, a ver, a- aparentábamos ser una pareja porque hombre, mujer, niña, nada que ver. Entonces, cuando me entrevistan a mí me dicen, ¿qué venís a hacer? Turistear. Entonces, el policía nos miraba como que ya va, uno viene a estudiar, el otro viene a turistear, pero tienen 50 noches, pero tienen retorno a 6 meses, como que no coincidía nada. Entonces, él se paró, iba a una oficina, volvía, nos hacía otras preguntas. La segunda vez que se paró se vino con el jefe de migraciones y el jefe de migraciones nos Qué miró, angustia. sí, nos miró y nos dice, díganme la verdad y los dejo pasar. Entonces nosotros nos miramos la cara. Y entonces, como ninguno hablaba, él nos volvía a repetir, díganme la verdad y yo los dejo pasar. Yo miraba al primo, el primo era incapaz, o sea, no le salía una palabra. Y de verdad te digo que yo miré a mi hija. Mi hija en ese momento eran las 3 de la mañana. O sea, habíamos tenido un viaje largo, porque nosotros salimos Caracas, Bogotá,
estuvimos 6 horas esperando en Bogotá para embarcar a Buenos Aires. Claro, un Entonces maratón. yo la miro y ella estaba acostada sobre una muñeca de tela que traía y te lo juro que yo la miré y lo miré a él y le dije, venimos a buscar un futuro mejor. Me acuerdo patente, como dicen acá, que le puso la mano en el hombro al policía y ay, se me paran los pelitos. Y, y dijo, déjalos pasar. En el momento de que el policía nos pide los pasaportes, el jefe de migración dio la vuelta de la taquilla, salió de la taquilla y yo solo sentí que nos abrazó a los dos y nosotros Totalmente. quedamos de cada lado de su cara y él en el oído nos dijo, quédense tranquilos, sabemos por lo que están pasando, aquí van a encontrar lo que vinieron a buscar. Nunca se me va a olvidar. Qué Ese lindo. fue el recibimiento que me dio Argentina. Gran país. Bueno, estoy obviamente totalmente, ¿cómo se llama? Biased, como dicen en inglés, sesgada, porque O bueno, sea, vivo acá y en ha sido ese, una decisión hermosa. ¿Y wow, o cómo sea, llegaste, Carolina, de ese momento tan emocional a decir, listo, me voy a convertir en una conductora no, ni, profesional? ¿Ya no, en manejabas ese, en no, Venezuela o no? No fue así. no, Cuéntame. no, olvídate, o sea, yo llegaba a un lugar que no conocía a nadie, a nadie. Entonces, llegamos al departamento y al chico nos estaba esperando afuera. Él nos fue a buscar al aeropuerto. El Llegamos del al albergue. departamento. Sí, llegamos al Ok. departamento. En el departamento él nos explica más o menos lo básico. En el colectivo no se paga con dinero, se paga con sube, ese tipo de instrucciones. Y yo ese mismo día tenía la entrevista de este trabajo. Entonces, era Wow. un trabajo de una zapatería. Y yo digo, bueno, dime, eh, ¿cómo es esto? O sea, entonces, bueno, dame la dirección de la zapatería. Me quedaba a 1 kilómetro de donde mi hermana nos había alquilado el apartamento, o sea, nos regaló 50 noches por un Airbnb para poder llegar y, y el trabajo me quedaba a 1 kilómetro, que son 10 cuadras, o sea que yo me iba caminando. Entonces, o sea, yo digo, y para ese momento mi hermana nunca había estado en Buenos Aires, sino que había alquilado por referencia de, viste, cuando uno dice, ay, dime una zonita ahí que mi hermana pueda llegar, así. Entonces ella agarró, le habrán dicho, Palermo, mi hija, Palermo. Y bueno, habrá buscado en Airbnb, en la aplicación, Palermo, viste, así. Por eso digo, o sea, fue todo tan sincrónico, o sea, las piezas justas en el momento justo y yo venía a la exploración. Entonces, ese fue mi primer trabajo. El primer día ya yo, o sea, porque yo ya había leído bastante y como que más o menos llegaba, por ejemplo, con la información de cómo era la escuela, pero en ese momento tenía algo en contra también, que era octubre y los chicos terminan las clases en noviembre. Claro. Entonces, cuando yo iba caminando a la zapatería, cruzo una escuela y le pido a la persona que me diga que si me puede tener a la niña porque ya yo tenía trabajo y me dice, no, si las clases terminan en un mes, octubre, noviembre, chao. Y yo, ay, por favor. Me dice, bueno, vamos a hacer algo. Tienes que ir a la coordinación zonal. Y le digo un papelito, a ver, anótame en el papelito la dirección. Me anotan el papelito, la dirección, yo me hago presente en la zapatería y la persona me dice, como tú vienes recomendada por fulanito, yo te voy a dejar hacer tus papeles y quédate tranquila porque yo te tengo que tener en blanco, no te puedo tener en negro. Yo dije, listo. Como no me deja trabajando inmediatamente, yo dije, eso era un jueves, En me la quedaba zapatería es viernes, esto, ¿no? lunes y martes, porque yo el martes tenía la cita para migración. Entonces yo dije, bueno, entre viernes y lunes tengo que resolver el tema de Sara de la escuela. Pero yo siempre he sido un poco preventiva. Yo creo que Venezuela nos entrenó mucho para eso. Entonces, mm, como la señora no me dejó trabajando,
hice la, me di a la tarea de hacer la diligencia de ir a la coordinación. Bueno, para no hacerte el cuento tan largo, ese mismo día ya yo tenía a mi hija en la escuela, ya yo tenía trabajo y bueno, y en blanco. O sea, bueno, yo en el trabajo solo estuve 1 mes y medio. A mí me pareció una eternidad, porque una vez que la chica mejoró, obviamente el trabajo era de ella. Aquí le llaman titularidad a los puestos fijos. Yo quedé Sí, bien. Luego ya yo había metido mucho currículo y soltando ese trabajo, empecé a trabajar como representante comercial de la librería SBS y me tocaba recorrer todas las escuelas de Palermo. Allí estuve solo 9 meses. Cuando se me termina el contrato, que también fue cubrir una vacante de la titular porque se iba de maternidad, entonces salgo de allí y me habla una mamá de la escuela de Sara, porque yo me había dado de alta en una aplicación que se llamaba Solver, que era para limpiar casas. sí, Entonces, ¿la recuerdas? Bueno, me había hecho el perfil y entonces lo reparto en mis contactos y me dice esta mamá, claro, imagínate, me ve como ejecutiva de la librería y de pronto me ve como que, mi alma, ¿estás limpiando casas? Y yo sí. Me dice, ¿y qué pasó con la librería? Pues se me terminó el contrato. Y entonces me dice, ¿me querés limpiar mi casa? Y sí, claro, porque además ella vivía a 1 cuadra de la escuela de Sara. Bueno, ahí estuve 3 meses haciendo la licencia materna de su titular doméstica. La chica se quería incorporar antes de la fecha que me decía, y literal, yo tengo una cosa que no, a mí no me importa que me llamen loca, pero yo hablo con Dios. O sea, yo de verdad tiro. Y entonces, esta persona me decía, yo me tengo que incorporar, Carolina, como avisándome que tal día ella iba a ir porque ella no iba a no podía esperar terminar los 3 meses. Y no me lo vas a creer que yo voy saliendo del edificio y digo, Señor, mándame una señal, porque esta mujer se quiere venir antes de tiempo y yo no tengo propuesta laboral en puerta. Y en ese momento me pasó un taxi amarillo y negro manejado por una mujer. Y ahí se me, que no hay tantos, para los que no conozcan claro, Buenos Aires, no hay tantos de sobre todo de los taxis tradicionales, conducidos por mujer. claro. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se me prendió el bombillo y dije, "¡Ah! Yo sé manejar". O sea, yo así las agarraba. Esta es mi señal. Qué Esta es mi... maravilla, Carolina. Sí, perdona que te interrumpa, pero me parece que esto es poderosísimo lo que dices, ¿no? Uno, escuchar, sobre todo cuando uno pide señales, a quien cree en Dios, por supuesto en Dios, y a veces la gente lo lanza al universo, ¿no? En lo que sea que crees, pero digo, como escuchar, o incluso cuando intencionas, estar abierto a Sí, la señal. Bueno, y sí. entonces ahí dijiste, es Bueno, y esto. ahí dije, esa es mi señal, porque ¿qué pasa? Como mismo ah, pasaban muchas cosas. Primero, el no conocer cómo se maneja un sistema, porque en Venezuela crecimos sin un sistema. Segundo, esto todo ha sido aprendizaje a través de la conducción, que todo tiene que ver, pero, por ejemplo, en Venezuela nosotros no conocemos lo que es un taxi amarillo y negro con... No, o sea, para mí un taxi era el que trajera el coquito o cualquier auto, ¿me entiendes? Y entonces tú llegas a un mundo donde todo tiene un uniforme. En este caso, los taxis, el uniforme era blanco, amarillo y negro. Incluso mi primer servicio de Uber, yo Uber lo conocía de ruido, digamos, porque claro, ya en Venezuela se escuchaba Uber, em, pero en Venezuela llegó fue Easy Taxi. ¿Y cuál era? Correcto. Y acá hubo un tiempo, cuando yo llegué en Claro, el 2016 también, y pero ¿cuál hubo era Easy Taxi. mi experiencia con Easy Taxi? Era que los taxistas habían aceptado Easy Taxi sin ningún problema, ¿entiendes? O sea, trabajaban con Easy Taxi porque nosotros somos como de mucha aceptación. Entonces, eso era lo que yo conocía. Cuando yo tuve mi primera visita, o sea, mi primer uso de una aplicación, yo tenía que viajar a las 3 de la mañana y me llega o sea, yo esperaba un taxi, o sea, yo llamo a la aplicación
y mi expectativa era que me llegara un taxi amarillo y negro. Es ¿Sí? acá, Carolina, exacto. Lo estaba, Claro. ¿has pedido tú el Uber Había pedido o yo, el auto antes de de ser aplicación chofer, a ti como usuaria? Bien, claro, lo había pedido cuando trabajaba en la librería, yo tenía que viajar a Rosario, pero mi bien, autobús salía a las 3 de la mañana. Entonces, yo llamo mi Uber porque yo decía, soy mujer, yo no voy a salir a las 3 de la mañana a meterle la mano en un taxi. O sea, la pido por la aplicación, pero mi expectativa era que me llegara el taxi, ¿sí me entiendes? entiendo. Sorpresa para mí fue que cuando me llegó el Uber, no era un taxi amarillo y negro y a mí me dio miedo, Era porque un yo auto decía, profesional. ¿y el taxi? ¿Dónde está el taxi? Porque esa era la experiencia que yo traía de Venezuela de que los taxis usaban las aplicaciones. Acá no era así. Entonces, y yo te juro, me subí al taxi y además era una persona que no hablaba español. Más miedo me dio. Entonces más miedo me dio, porque yo decía, me estoy montando en un carro, que no es un taxi. Y era primera vez que yo usaba Uber como usuaria. ¿Cómo llegaste entonces, Carolina, digamos, a esa experiencia de miedo como usuaria a decir, me voy a inscribir para prestar este servicio en No, una aplicación así? bueno, después de haber vivido, esa fue como mi primera experiencia con las aplicaciones como usuaria. Luego vivo la experiencia de pedir mi señal y ver a una mujer conductora. O sea, y yo quiero que esto lo escuchen como un ejercicio para romperse em, paradigmas, o sea, porque nosotros venimos con una preconcepción y uno tiene que estar abierto a que no es como uno lo conoce. Entonces, cuando yo veo a la mujer taxista, yo digo, ay, pero aquí sí dejan, o sea, aquí fue algo así como que si ella se atreve a hacer este trabajo es porque lo puede hacer. Lo importante de tener modelos, ¿no? Incluso para uno que es adulto, que se diga para los En jóvenes. Bien, Venezuela, yo no me hubiese atrevido a ser conductora de taxi. Acá me atreví porque vi a una mujer ser conductora de un taxi. qué Igual, importante eso que dices. entonces, bueno, ahí dije, si ella puede, yo puedo. Entonces ahí fue cuando me puse a hacer los trámites. Una ventaja fue que yo me traje mi licencia certificada. Eso me ayudó a saltarme esto de no tener licencia B1, sino que directamente pasé a la profesional. Y luego, ¿cómo encuentro un taxi o cómo lo hago? Empecé a hablar con todo el mundo, obviamente muchas personas, y yo soy una persona de que me gusta comprobar, si bien escucho cuando alguien me dice, mira, no vayas por ese camino porque te puede pasar tal cosa, igual yo voy como encuestando a la gente. Entonces ya me habían dicho, ojo con no te metas de taxi, me habían dicho, no trabajes con los taxis. Y mando un mail a Uber. Uber me rechazó diciéndome que en ese que si yo no tenía auto, yo no podía ser taxista. Pero googleando, Cabify tenía la opción de chofer sin auto. Listo, me registro como chofer sin auto. No te creas que fue fácil tampoco, porque yo tenía 10 años que no manejaba y los últimos 5 años había manejado moto. Así que mi cerebro estaba programado para manejar moto. Yo soy todo ruedas. Entonces, empiezo los trámites. Me registro y me empiezan a llamar. Pero ¿qué pasa? Que yo no tenía experiencia y al no conocer las calles de Buenos Aires, no tenía esa seguridad. Y mucha gente me leyó la inseguridad y directamente me entrevistaban y no me daban la oportunidad. Esto me imagino, perdón, para las personas que alquilan autos a otras, para que esas otras personas puedan trabajar en estas Claro, aplicaciones. en ese Bien, momento, en ese bien. momento, ambas aplicaciones tenían 2 años de haber aterrizado en, en Buenos Aires y solamente funcionaban en capital, no funcionaban en las provincias. Y la única aplicación que estaba dentro de norma y reglamento era Cabify, Lo porque recuerdo. hasta hace poco Uber estaba considerada ilegal.
De hecho, Entonces, todavía en algunas provincias, ¿no? Es igual. claro, entonces, Carolina, y perdona, quiero hacer doble sí, clic en algo que mencionaste de esto, ¿no? Que, que tal vez no te sentías tan segura. ¿Cómo aprendiste a sentirte segura detrás del volante? mira, em, la necesidad, la necesidad te lleva a ir saltando las barreras, porque era, o sea, eso era para mi momento sola con mi hija, era lo más rápido de, de recaudar para pagar las necesidades, alquiler, comida, servicios, porque yo no tenía, o sea, yo no tenía otro extra. Entonces, o sea, y hay algo que yo nunca he querido ser carga, no es que no, o sea, yo misma me he puesto la meta de no, o sea, de no, si no necesito con urgencia, tengo que resolver yo. Yo, o sea, yo soy soberana de mí, tengo la responsabilidad de mi persona y la de mi hija y realmente hago todo lo posible por hacerme cargo. Y entonces en ese momento, la verdad, yo este, me veía como que, ajá, esto es lo que tengo y para adelante es para allá. Eso, o sea, esas frases con las que nosotros crecemos, yo crecí mucho escuchando para adelante es para allá, para atrás ni para coger impulso, ¿me entiendes? O sea, eso me ayudó a mí muchísimo, muchísimo. Además, de verdad, yo me ponía unos audífonos y escuchaba mucho la canción Creeré de Tercer Cielo. Eso era como que todos los días creeré y creeré y creeré y para adelante es para allá. Y entonces, al principio, la persona que me dio la oportunidad, eh, él tenía otro chofer. Y él habló con ese chofer. Y ese chofer, después que él hacía su jornada de 12 horas, me iba a buscar una hora para darme vueltas. Y entonces él me ponía a manejar y me decía, estas son las calles principales. Oh, Eh, me, wow. sí, me iba diciendo, estas son las calles principales. Si llovía, él me llamaba y me decía, ¿querés salir hoy? Si llovía, yo le decía, no, no, no. Hasta que de a poco el mismo dueño de flota me sugirió que yo empezara a manejar de noche, porque de noche hay menos tránsito, menos motos, menos bicicleta. Y Y qué entonces, bueno eso, ¿no? Encontrar a alguien tal vez, no sé si compasivo es la palabra, pero un poco más flexible para ayudarte también a ganar esa confianza y más allá de la técnica, no digamos. tengo tiempo para echar un chiste, o sea, para una anécdota que, a ver, Dale, dale. cuando este señor me llama por teléfono, y ahí hablo de las sincronicidades, yo, em, él me llama y yo era el último día que yo limpiaba este departamento que te comento. Y me dice, ¿puedes venir ya? Sí puedo. ¿Cuál es tu dirección? A 2 cuadras de donde yo estaba limpiando el departamento. Wow, Me voy para allá, obviamente. Y yo llego, yo siempre ando con mis documentos, le tiro, ya yo tenía la licencia profesional, todo, ¿viste? Y entonces, bueno, me dicen, ¿me puedes acompañar para las oficinas? Porque en aquel momento daban la charla en las oficinas de Cabify. lo Entonces, recuerdo. mientras te daban la charla, te daban el alta en la flota, ¿viste? Entonces, bueno, listo. Y yo toda emocionada. Ahí te explicaban, te enseñaban cómo usar la aplicación, todo. Entonces salimos de ahí y me dice, ¿quieres que probemos el auto? Claro, sí. Y nos vamos para lo que es la Facultad de Arquitectura de la UBA. Y cuando yo veo esas, o sea, yo dije, amigo, o sea, dentro de mí lo dije yo, porque si tú has ido, no sé si conoces, pero el estacionamiento es angostito. Y yo pensé capaz que me iba a llevar a los bosques de Palermo, que hay más espacio. Claro, un No, sitio amplio y baldío. una cosita así. Y yo, ¿qué? Y entonces, y yo, bueno, pero es que yo no pasaba de primera, porque yo decía, o sea, yo estaba más pendiente de no chocar con las aceras. Entonces, doy una vuelta en primera, y él de pronto me mira y me dice, ya, existe segunda.
y tercera también. Y yo dije, nada, me va a votar, pero nada. ¿Qué pasa? Que ya yo estaba en su flota. Entonces él diría, ahora, ¿qué hago yo con él? Claro, ya te había inscrito en como parte de, bien. Y te juro que yo empiezo a llorar, pero se me salían las lágrimas y él me agarra la mano y me dice, yo te voy a ayudar. Y yo le Qué decía, bueno. ¿cómo me vas a ayudar si tú eres un empresario? ¿Tú con qué tiempo? Tú estás muy ocupado. Y él me decía, yo le decía, y no sé de dónde, él me hizo una pregunta que me dice, ¿hace cuánto tiempo que tú no agarras el auto? Porque estás clara de que lo sabes prender, estás clara de que lo sabes prender y tienes alguna noción, pero tú no estás lista para que yo te dé el auto. Y yo más lloraba, pero te juro, o sea, yo era que me salían las lágrimas. Y él me dice, pero yo te voy a ayudar. Y te ayudó. Él fue el que habló con su chofer. De ahí sale que él habla con su chofer y le dice, ayúdala porque ella necesita trabajar. Y la intención de él era que ese auto tuviera dos choferes. Pero él Claro. me dijo a mí, pero yo te voy a dar el auto cuando tú estés lista. Cuando a mí, mi chofer me diga que tú estás lista, ahí yo te voy a dar el auto. Antes no. ¿Y cuánto tiempo pasó desde Como esa dos charla meses. que estuviste lista? Como 2 meses pasaron. em, ah, Me salté. Lo que pasa es que es muy importante también. O sea, para que, pero es muy importante para que vean las otras mujeres que no hay límites, que los límites nos los ponemos nosotras mismas. Por ejemplo, ¿qué me pasó antes de hacer la prueba de manejo? Me daban, o sea, la primera vez que yo voy a hacer la prueba de manejo me bloqueé y no sabía prender el auto. O sea, yo estaba así y adelante de mí me hacía así. El que me estaba esperando que yo me moviera me hacía El como gesto, dándome claro. claro, como dándome la señal, dale, o sea, es tu turno. Y yo así. Y entonces se me acerca alguien que me ve y me dice, ¿pasa algo con el auto? Y yo lo miro y le digo, me bloqueé. Ey, pero yo veía el auto y yo decía, no sabía dónde iba la llave, no sabía dónde, nada. Y yo, ¿qué me pasa? Y fíjate, y ahí digo yo, Los Ángeles, Los Ángeles. El Señor viene y me dice, mira, no pasa nada, pero yo no te voy a marcar la ficha, porque si yo te marco la ficha, tienes que esperar 5 días. Pero si yo no te marco la ficha, puedes venir mañana o cuando tú te sientas lista, pero no te voy a hacer perder 5 días. Y yo, Otra vez, qué "Ok". buena la compasión, ¿no? Y Y cuando yo, nosotros estemos en ese lugar también poder extenderla a otros. pero de verdad, o sea, y es un mensaje que quiero dejar. De verdad es, como dices tú, primero la intención, porque yo estoy convencida de que la intención te hace como un canal directo con Dios o con quien tú creas, porque es la intención. Entonces, porque en ese momento fueron como que todas las puertas abiertas. Entonces me encontré esta persona que no, o sea, que me dio la oportunidad. Yo después me volví a presentar no, yo salí de ahí a una escuela de manejo y yo no tenía Pero haciendo dinero. también que las cosas pasen, ¿no? Yo no tenía dinero. O sea, yo estaba buscando ese trabajo específicamente porque yo no tenía dinero. Me acuerdo que tenía 2.500 pesos y me voy a la escuela de manejo y agarro la cartilla y costaba como 20.000 pesos todas las clases. Y yo hablo con la persona y le digo, ¿cuánto es lo mínimo de clases? Porque todas las clases eran como 8. Y yo así, o sea, yo nunca me he puesto ay, pero es que son 8. No, yo voy y pregunto, le digo, ¿cuánto es la mínima? ¿Cuántas son mínima clases? 3. Bueno, ¿y cuántos son las 3 clases? 2.500. Bueno, listo, quiero las 3 clases. Voy a la primera clase y le digo a la persona que me va a dar la clase, son 3 clases. 3 clases eran como 1 hora y media porque 30 minutos cada clase. Entonces él me dice, bueno, vamos media hora y me llevó a los bosques y me metió por lo más roto de retrocesos, una cosa. Y yo vengo y le digo, y él me dice, pero tú estás cruísima. O sea,
no, tú no estás para la prueba. Y yo, ¿cómo que no? Claro que sí. No, ahora es que te falta. Y tú así no vas a, porque la intención también era que la prueba la hiciera con la escuela. Entonces me dice, no, yo no te voy a dejar probar con mi escuela porque es mi cara y tú estás Claro, crudísima. la reputación, sí. Y yo, y yo me voy a mi casa preguntándome, ¿qué hago? Porque si yo mañana me subo a ese auto y no hacer nada, no tengo más dinero. O sea, no tengo más dinero y o sea, yo sé manejar, pero no tengo más dinero. O sea, es ¿Y nada qué más hiciste? era hacer un refrescamiento, eran las clases suficientes para hacer el refrescamiento para volverle a agarrar la mano al auto. Yo no sé qué me pasó, te juro que yo esa noche, señor, recé, me acosté a dormir y al otro día ni yo misma me di cuenta, o sea, fue él el que me dijo, o sea, yo agarré, hice todo y él me dice, ¿qué te pasó? Pareces otra. Esta no es la que estaba ayer en el auto, o sea, que si él no la vive, él no lo cree. Pero es muy gracioso porque, amiga, yo soy maracucha, entonces yo soy demasiado espontánea. No me he Uh, dado cuenta. Entonces yo lo miro cuando él me dice, ¿qué te pasó? Y yo lo miro y le digo, que no tengo plata. Y eso siempre es una buena motivación. Claro, o sea, le digo, no tengo plata. ¿Cómo? O sea, ¿cómo yo te pago más clases? Porque es que el tema no es que no te quiero pagar las clases, es que no tengo plata para más clases. Claro. Bueno, y de ahí entonces, Carolina, pasó todo esto 2 meses Empiezo a después. manejar, me dan las clases, me Empezaste, dan el ajá. auto. A los 3 días me chocaron el auto. Ay, no. O sea, todo este Eh, camino, Carolina, no es que ha sido, no, sin no, obstáculos, a para ver, nada. parada. O sea, no fue que yo choqué con otro auto, porque en toda mi historia de mis 8 años al volante, siempre me chocan a mí. O sea, entonces, ¿qué pasa? Me paré al lado de un colectivo. Yo no sabía que los colectivos, cuando salen de, de las paradas, se abren, ¿viste? Y yo estaba al lado del colectivo, o sea, yo estaba a la izquierda del colectivo y el colectivo generalmente arranca antes, o sea, todos los colectivos se comen la luz roja. Entonces, yo eso no lo sabía. Yo pensé que había llegado a un país donde todo funciona en norma, en regla, que todo el mundo cumple, ¿viste? Entonces, nada, ¿qué me voy a imaginar yo? El colectivo salió, era como que yo estoy esperando el verde. Estoy esperando el verde y el colectivo arrancó, se abrió y me llevó el auto de largo a largo. Me lo rayó de largo a largo y yo me quedé así como que, ok, llamo al dueño y él me dice, tú, porque yo estaba trabajando de noche, acuérdense que yo estaba trabajando de noche, y me dice, vete para la casa que tú tienes que dormir y le dijo al otro chofer que le llevara el auto. Y nada, yo me voy tranquila, yo me voy, duermo, no sé qué. Cuando me levanto le digo, bueno, listo, ¿cómo vamos a hacer con el auto? Me dice, no te puedo ayudar más. Lo lamento, carito, no te puedo ayudar más, porque agradece que estabas sola, porque si tú vas con un pasajero me arruinas. Y yo, y yo le decía, pero yo te pago con trabajo. No, no puedo, Caro. De verdad, hasta aquí te puedo acompañar. ¿Sabes qué hice yo? Me fui para el sindicato de peatones de taxi, porque claro, ya yo tenía esa información. Y me fui. Estuve 5 horas escuchando el discurso de entrenamiento a los taxistas. Y claro, era la única mujer en la sala. Alguien me vio y se me acerca un señor grande, grande. Se me acerca y me dice, ¿vos queréis manejar un taxi? Me dice, ¿cómo lo queréis manejar? Y yo como usted me diga. Y entonces me habla de las condiciones y yo le digo, ¿cuál condición me conviene más? Y él me explica, esta condición te conviene por esto, porque si usas la otra condición, entonces yo, ok. Entonces me dice, bueno, termina la clase y cuando termine, búscame. Fui, me dio un papelito con el número. Al otro día yo estaba manejando un taxi. Me llama este amigo, el dueño de la flota, y me dice,
cuéntame, porque él se quedó preocupado. Cuéntame, Caro, estoy manejando un taxi. "Ah". Y él me dice, Carolina, en serio te lo digo, tú no tienes experiencia, cambia de rubro. ¿Y sabes qué le dije yo? Dime que no puedo y mira cómo lo hago. Y él se quedaba asombrado. Carolina, ¿y ahí crees, digamos, en este momento o en otros de esta larga carrera, eh, que imagino que sí, ¿no? Pero ¿sentiste prejuicios por ser mujer? ¿Has tenido, En ese no sé, momento yo estaba bloqueada, amiga. Yo no, a mí me tiraban piedras y a mí no me, o sea, nada? literal, porque seguramente me tiraban muchas piedras, pero yo en ese momento reconozco que yo estaba tan enfocada. Yo hoy puedo reconocer que yo tenía un hiperfoco, si así se llama, porque a mí no me detenía nadie. Yo en ese momento estaba, dale para adelante, dale para adelante. Qué bueno eso, ¿no? A los 15 días de manejar el taxi, me contacta la persona del auto blanco que luego me quemaron. Cuando yo estaba manejando el taxi, tomo una parada de un hospital, porque era el lugar donde me sentía segura. Y ahí me quisieron sacar. Ellos me quisieron sacar. Por Y ser una conductora de aplicación. no, no, en ese momento era taxista. Ah, okey, okey, okey. ¿Y por qué te quisieron O sea, quemar? yo manejé un taxi un mes, perdón, un mes manejé taxi. Y de ahí, de la parada de taxi, me quisieron sacar otros taxistas. Pero Ah, ahí, contestando la pregunta de tus prejuicios, pero era porque, no sé, me imagino que sentían competencia, querían estar solamente ellos solos, no lo sé. Lo cierto es que yo no me detenía en preguntarles el por qué, sino que yo enseguida respondía. Entonces ellos me decían, tú no eres de esta parada. Yo no entendía nada. O sea, yo decía, pero ¿por qué no soy de esta parada si yo soy amarilla y negra como vos? claro, dinámicas de, no sé, por hacer un símil, me imagino lo que pasaba, o sea, Claro, lo que me entonces, eran líneas distintas, ¿no? Pero, no. o sea, la Entonces, línea del Civil era la única que en teoría podía estar frente al centro comercial, ¿no? pero el Algo tema así. es que yo era amarilla y negra, entonces no me podían sacar porque yo justificaba. O sea, yo decía, pero ¿por qué me tengo que ir si yo soy amarilla y negra como vos? Si yo pertenezco al mismo sindicato que vos. Si yo me como, el discurso que vos te coméis anual de 5 horas, me lo comí yo. O sea, ¿por qué me tengo que ir? Explícame. Es que yo pago esta parada. ¿A quién se la pagas? Para pagarle yo también. Así, así. Yo era una guerrera, chama, Guau, sí, qué guárama. pero era la necesidad. Y entonces, a los 15 días, me llega esta propuesta otra vez con otro dueño de flota. Y ahí yo dije, listo, ya nadie me detiene, ya estoy estable, ya estoy tranquila, porque este chico había, era un solo auto que tenía y había invertido para tener un ingreso pasivo. Entonces yo tenía a cargo el auto. Entonces él me decía, el auto lo tenés vos 24 horas, solamente te pido que te tomes un día libre. ¿Tú sabes qué yo hacía ese día libre? Me iba a limpiar 2 apartamentos turísticos. Wow. Y el chico me decía, ¿qué hiciste? Limpié 2 apartamentos turísticos. Pero claro, era tu día libre. Bueno, pero yo tengo que aprovechar. Pero claro, si ya tú tienes el auto, el tema era que yo todavía no me sentía, o sea, yo decía, em, o sea, seguro lo que sea mío. Mientras las cosas no sean mías, yo no tengo seguro nada. Y a los 2 meses, o sea, ya yo estaba happy, feliz, tranquila, me quemaron el auto. Y yo Wow. como que, pero antes de que me quemaran el auto, Auto me ajeno. sí, me habían cortado en Palermo, me habían cortado, o sea, otros taxistas, que era la época donde estaban las guerras de los taxistas Sí, contra las aplicaciones. Pero ¿qué pasa? Que ya yo me había dado cuenta de que como Cabify estaba legal, ellos no podían ir contra Cabify. Por eso es que ellos me queman el auto bajo la excusa de Uber y por eso me rayan Uber. Y yo pude comprobar de que yo no estaba con la aplicación de Uber. En ese momento yo no tenía perfil de Uber. Y tenía, ¿por qué? Porque como vuelvo y te repito, una de mis metas siempre ha sido estar legal. Entonces yo trabajo siempre con las empresas que me permitan estar lo más
blanca y transparente posible. Y de hecho es lo que yo, y toda esta experiencia, de todo este aprendizaje, fue lo que me llevó a crear la academia. ¿Por qué? Porque yo digo, las mujeres no sabemos esto. Entonces, cuando una ya ha abierto el camino, pasa la novedad y las otras mujeres van a tener más seguridad. A ver, Eso, mira, debo decir que fue una de las cosas que me llamó muchísimo la atención, ¿no? Cuando vi tu perfil, porque efectivamente, digo, más allá de que obviamente trabajes en un rubro en el que todavía hay pocas mujeres, ¿no? Y que lo comentabas al principio y me pasa también a mí, ¿no? Como usuaria, que me alegro y me alivio también, ¿no? De cuando me toca una conductora mujer y demás. Tú, digamos, pudiste simplemente quedarte, simplemente entre muchísimas comillas, ¿no? Pero quiero decir, estar contenta y satisfecha con ser, eh, hacer tu trabajo, ¿no? Como conductora, hacerlo bien, seguir adelante, haber superado tus miedos. Me imagino que también, ¿no? Poder, pues mantenerte y mantener a tu hija y demás, pero además tomaste todo eso y lo convertiste en una academia y en un libro, o sea, buscaste forjar comunidad y hacer cosas para formar a otras mujeres y abrir el camino a otras mujeres, ¿no? Y eso, perdón, pero no quería que lo pasáramos así como listo, siguiente capítulo, porque me parece que es muy importante que lo reconozcamos, ¿no? Porque no todas deciden hacer eso con sus experiencias. Así es que que precisamente, por ejemplo, eh, yo pensaba que al haber visto una conductora mujer en un taxista, aquí las mujeres estaban acostumbradas a ver conductoras mujeres y resulta que no. O sea, todavía, mira que ya pasaron 8 años y todavía suben mujeres que me dicen, soy la primera mujer conductora que me toca. Yo, ¿qué? sí, son pocas, sí. Y yo digo, Pero pero qué mira, vamos a raro. hacer un paréntesis allí. Y cuando eso te pasa, me imagino que experimentas eso, ¿no? Hay como mucho alivio, ¿no? Eh, Claro, les pregunto, o sea, les pregunto que cómo se sienten, les pregunto, e incluso les digo, pero qué raro, señora, porque por ejemplo, yo he estado en grupos de conductores donde habemos muchas conductoras, o sea, mm, por ejemplo, yo conozco directamente 5 conductoras. De hecho, en mi perfil de TikTok había un video donde yo mostraba a mis compañeras conductoras, o sea, que éramos 4 en ese momento, o sea, las que quisieron como mostrarse, ¿no? Pero claro. habíamos como 7, creo. Entonces, o sea, habíamos conductoras. Entonces, claro, cuando yo veo más conductoras, yo digo, ah, pero es que sí habemos. Pero sobre todo, que a mí me hace ruido porque yo digo, o sea, si yo me atreví porque vi a una mujer conducir un taxi, ¿por qué todavía es raro o todavía se le hace raro a una mujer que usa el servicio encontrarse con una conductora mujer? O por ahí capaz solamente era habitual en Capital, pero con el tiempo, o sea, yo fui viendo crecer a la aplicación, porque claro, cuando yo entré, la aplicación no tenía corporativo. Cuando abre el corporativo, obviamente estos empleados que usan el sistema corporativo empiezan a recomendar la aplicación a su familia y entonces yo obviamente identifiqué el crecimiento y con el tiempo también se fue abriendo a las otras provincias. Entonces es como que yo vi la necesidad por lo que experimentaba con las usuarias en el auto. También habían otras que me decían, ¿cómo te atreves? Yo quiero, pero no me atrevo. Ay, pero no te sientes expuesta. Yo no sé si es porque yo soy maracucha, chama. Pero es que, a ver, hasta hace poco me entero yo, porque una pasajera me dijo, es que nosotras no hablamos con los hombres. Y yo, ¿cómo que Claro. no? Y yo, Sí, ¿cómo es que que no? yo me imagino que debe haber allí muchas, sí, muchas barreras, ¿no? Que naturalmente creas para protegerte. Porque, Me ha pasado, de hecho, como usuaria, cuando me subo que hay una mujer manejando, sobre todo de noche, más allá de decir que chévere, me siento aliviada, luego yo para mis adentros empiezo a pensar y digo, wow, de verdad mis respetos porque a mí me daría terror de día, pero de noche creo que sería claro, entonces impensado por esto, ¿no? Por quién se te sube al auto. por un lado, darle tranquilidad a quien quiera. A ver,
primero nace el libro y el libro se llama Guía cómo ser una chofer 5 estrellas. ¿Por qué? ¿Dónde lo conseguimos, Carolina, para la gente que lo quiere comprar? ¿Está Bueno, disponible en en internet? Mercado Libre, en Hotmart, en Kindle, em, Hermoso. a ¿Cuándo mí lo pu- me llaman directamente a mí y yo lo llevo. Ah, ok, existe en físico y existe la versión digital, ¿sí? Sí. De hecho, Buenísimo. te comento, también pueden entrar en mis redes sociales, me buscan como Carolina Roldán. Puedo compartírtelo a ti para que tú compartas los links a todas Sí, las chicas, porque el libro tiene una particularidad que para mí es novedoso, es interactivo. ¿Por qué? Porque el libro tiene links y QR. ¿Por qué? Porque si tú lo ves digital, tú amplías la información del tema que habla a través de los links. Y el QR es que si lo tienes en físico, la cámara del celular te amplía. Esa es una información que no está en el libro escrita. O sea, para ampliarla tienes que entrar al QR. Es una, son los links directos a las páginas del gobierno de la ciudad donde hay información pública y gratuita. Yo básicamente lo que hice fue facilitarle el acceso, ponerlo más a mano a través de mi libro. Obviamente van a conocer parte de mi historia desde mi punto de vista. Van a encontrarse en la página 32. Están las fotos de mis servicios VIP que artistas nacionales e internacionales que que me crucé en mis inicios al volante, que son, o sea, a todos yo, ay, ¿tú qué eres? No, yo participo en tal serie, ¿me puedo sacar una foto contigo? ¿La puedo publicar? O sea, ¿la puedo usar? Sí, claro, no hay problema. Entonces, ahí están las fotos. r- Entonces, me saco el libro, en la feria del libro, lo lanzo en la feria del libro en la Feria de 2023. Buenos Aires, nada más y Conmigo, nada. o sea, no, perdón, disculpa. Lo lanzo en la Feria del Libro 2023, la Feria Internacional de Buenos Aires. En el libro eh, tienen la página web que se llama www.chimupclubacademy.com.ar. Todas Em, estas cosas las vamos a colocar en la descripción del episodio para que puedan acceder y conocer este, más. todavía no empiezo a hacer eventos, pero se tiene estipulado, obviamente, crear eventos para empezar a darlo a conocer, a que nos conozcamos todas, porque mi intención, como te dije, es que las mujeres de otros países sepan, por ejemplo, que aquí en Buenos Aires hay una conductora que pueden contactar, se pueden trasladar seguras. Carolina, y allí te comprometo públicamente y me comprometo públicamente porque, bueno, por supuesto que tienes la plataforma de venezolanas globales a tu disposición para hacerlo y para motivar y para conectar Hay al muchas, hay muchas ideas que de verdad quisiera concretar, pero necesito la comunidad. Porque, viste, o sea, si yo quiero lanzar un proyecto, me dicen, ¿y dónde están los datos de este proyecto? es lo más importante, la comunidad. Sí, Entonces totalmente. la comunidad, pues, a ver, em, me gustaría tener una, unas compañeras conductoras, o sea, que no solamente fuera yo sola, sino que Chimú, primero Chimú tiene desde varios aspectos. Chimú porque nos movimos, o sea, nosotras como mujeres nos movimos de un país a otro país. Y creo que todas estamos en cada país necesitando contar con la seguridad de otra. Entonces, es como que, y de hecho yo lo he preguntado a veces porque yo traslado también servicios internacionales. Y dentro de mi educación o las clases que quiero impartir es aclararle a las mujeres, porque, por ejemplo, hay muchas personas que creen que uno es empleado de las aplicaciones. No, vos sos un ser independiente que le presta un servicio y que vos facturas por ese servicio, pero vos, así como trabajas para las aplicaciones, podés trabajar para cualquier empresa, incluso armar tu propia empresa. Entonces, parte de la academia es enseñarle eso a las mujeres.
Y también en cuanto al auto, hay mucha educación del auto que yo aprendí en el recorrido y que yo sé, porque generalmente la mujer que tiene una pareja, pues nada, le deja la mecánica a la pareja, le dice, "Ay, escúchame, lleva el auto al mecánico, pero ¿y las que estamos solas? Las que Sí, estamos solas, ese es un episodio en sí mismo, ¿no? Todo el tema de claro, mecánica. las que Sí, estamos solas necesitamos aprender a sí, sí, sí. leer mi máquina, porque vos te volvés parte de tu máquina, vos la tenés que conocer, vos tenés que conocer qué significa eh, rodar 3 kilómetros. ¿Por qué? Porque ajá, al principio de verdad yo te digo, yo me subí al auto porque el auto no era mío y el dueño del auto tenía su mecánico, se hacía cargo de muchas cosas. Entonces yo no tenía por qué conocerlo, pero cuando yo agarré mi propio auto, yo ahí tenía que sentarme a sacar cuentas, porque no es subirme a manejar, porque por un lado yo recaudo y por el otro lado se me va a ir en Sí, servicio, en mecánica, si yo no sé administrar el tiempo en el laburo y lo que representa el desgaste mecánico haciendo ese laburo. Y sí, eso también también me conocer al parece menos importante. la teoría, ¿no? Porque pensando en un mundo que lamentablemente todavía sigue siendo muy desigual, lleno de prejuicios y demás, la realidad es que si ya ir siendo mujer al mecánico, ¿no? Ya representa toda una Eso aventura, es otro pero además episodio. te dan cuenta que no sabes o que no te interesa o que estás totalmente, ¿no? Como, sí, en otra, te boludean Eso es directamente. otro episodio, porque a ver, porque Eso es todo, sí, otro amiga, episodio. tú llegas al mecánico y el mecánico cree que tú no conoces tu auto. Entonces es muy importante que tú conozcas tu auto porque entonces, en mi caso, yo tuve que hacer casting de mecánico. Tuve que hacer casting, pero porque, o sea, yo tuve, o sea, tuve un día, o sea, porque me quieren estafar. Entonces, Sí. lamentablemente, uno se tiene que armar de valor y pararse firme y, hey, papito, o sea, tú a mí no me vas a ver la cara de pelotudo, no sé qué pasa, no. Lamentablemente, estamos en una desventaja todavía. Hoy, 2026, el mundo sigue aprovechándose del poder masculino. Yo no soy feminista, lo dejo bien claro. Amo a los hombres, pero un buen hombre que sea respetuoso, que sea honesto. Entonces, o sea, al Sí, ser vivimos emigrante, en un mundo desigual, lamentablemente. al tú ser emigrante y meterte en un mundo que la mayoría eran hombres, claro, ellos dicen, ah, esta no sabe nada. Entonces, es importante que alguien te comparta su experiencia para que cuando te toque a vos, sepas cómo manejar la situación. Porque Total, voy a She Move Academy, entonces, Chimut Carolina. acá, el Chimut Club, She Move Club quiero, Academy. sí, quiero, por ejemplo, ¿por qué un club? Porque yo quiero conocerlas a todas, quiero que seamos cercanas y quiero que realmente se tome en serio el tema del cuidado de unas y otras. Y la única manera de cuidarnos unas con otras es conocernos. Y que toda persona que ingresa al club viene referida por alguien que ya esté dentro del club y que dé, o sea, que le volvamos a dar el valor, porque yo puedo estar equivocada, no tengo la verdad absoluta, pero noto que se ha perdido mucho el tema de la importancia del porqué de la referencia. No es que, ay, es mi palanca, no. Es, es importante, por ejemplo, tú me recomiendas a alguien en Nebraska, yo estoy contando con que la persona que tú me estás recomendando es de tu confianza. Entonces, o sea, tú como Nebraska tienes un valor. Bueno, y tu valor también va a través de la referencia que tú des, porque precisamente eh, tenemos que mantener cuidado el vínculo, cuidado, o sea, porque estamos afuera y necesitamos una red realmente confiable y la única manera de tejer una red confiable es que realmente todas em, sumemos con cada una el aporte que pueda dar y que esa confianza sea inquebrantable. Son los valores que están en mí, son los valores que yo vivo, son los valores con los que yo educo a mi hija y sobre todo porque yo quiero ser el ejemplo para mi hija. Entonces, si yo, para ser ejemplo para mi hija,
vivo, yo quiero que ella crezca en una confianza, que por más que el mundo le muestre otra cosa, ella diga, bueno, yo en el mundo me puedo encontrar algo, pero si mi mamá es y yo soy, tengo que seguir buscando porque hay más como nosotras. ¿Me entiendes? Creo que eso es sumamente importante. Necesitamos estar unidas todas desde ese lugar, porque te digo, yo me aislé porque yo estoy, y lo quiero confesar acá, estoy absolutamente negada a jugar el juego social tóxico. Entonces yo prefiero estar sola que mal acompañada. Y apuesto a que ya me encontré mi club. Entonces, y así, yo voy haciendo casting. Lamentablemente, yo voy haciendo casting Total. y esto es lo que yo soy, con esto es que yo les puedo aportar. Realmente ha sido muy gratificante porque yo vivo la vida abierta al aprendizaje. Creo que eso es lo que me ha permitido a mí avanzar siempre. Vivo desde la curiosidad, más que de decir, yo me la sé toda. No, yo no me sé nada. Yo estoy experimentando. Todo para mí es nuevo. Entonces, y también entiendo que nosotras como mujeres, creo que nuestra base es siempre buscar la seguridad. Incluso a mí me pasa que más que el dinero era la seguridad, porque yo salía, pero en mi casa me esperaba mi hija, entonces yo tenía que volver. Hiciera la cantidad de dinero que hiciera, lo importante era que yo volviera a casa. Entonces, siempre mi prioridad era la seguridad, la seguridad. Carolina, y me imagino que también, digamos, hacer este trabajo te permitió tener flexibilidad, ¿no? Y libertad de manejar Es, mejor y tiempos sí, para estar presente en tu casa sí, siendo mamá soltera, digamos, ¿no? claro, muchos me dicen, porque me dicen, ay, pero tú tienes una manera de hablar, ¿tú qué eres? Y yo soy licenciada en comunicación social y no has buscado en tu rubro. Y realmente acá no busqué en mi rubro por la urgencia, porque soy única proveedora, soy única sostén de hogar. Sara, actualmente, hoy por hoy, hace un año que además hizo debut diabético. Entonces tengo una niña que ya tiene el diagnóstico confirmado de autismo en grado 1, más diabetes en grado 1, que necesita atenciones especiales. Entonces, o sea, yo tengo como un combo potente, amiga. O sea, Claro, soy ejemplo de que, mira, yo no quiero que nadie que escuche tu podcast venga a decir, es que yo nada, no, no, o sea, mira, yo no tenía auto y hoy por hoy, o sea, llegué a tener mi auto cero, que de verdad y no fue algo planeado, no fue algo planeado. Yo simplemente estaba abocada a trabajar para levantarme en un país nuevo con mi hija o sea, y este trabajo me daba la flexibilidad de poder cortar, llevar a mi hija a la escuela, cortar, buscar a mi hija a la escuela, dejarla en la casa segura y seguir trabajando. O sea, yo manejaba mis horarios, pero más allá de eso, em, era necesario trabajar la cantidad de horas que fueran necesarios, porque yo tengo un dicho que digo, yo hago lo que debo hacer en el momento que lo tengo que hacer. Y también digo, el que mucho piensa, poco hace. Así que a mí me decían que tú eras muy impulsiva, es que no me importa, no me importa. ¿Sabes por qué? Porque por haber sido impulsiva, por haberme tirado al agua sin saber nadar y después ver cómo flotaba, es que yo hoy logré lo que tengo por mérito. En- y, totalmente. y te puedo decir que tú te tienes que enfocar, porque lo que es para ti, ni que te quites, y lo que no es para ti, ni que te pongas, porque si tú vas en dirección derecho, y luego me encontré una frase que me encantó que dice, Dios hace por ti lo que no puedes hacer, más no lo que no quieres hacer. Con lo cual me la hice mía y dije, bueno, si yo tengo que hacer esto, lo voy a hacer. No es de terca, es que lo voy a hacer porque hay algo que yo siempre comparto. Yo tenía un sentimiento acá en el pecho que para mí era mi brújula. Y si eso latía para allá voy, sin miedo al éxito. Detrás del miedo lo que hay es éxito. Es volver a lo que comentabas al principio, ¿no?
escuchar, saber escuchar. Y a veces lo que escuchas te confirma que tal vez el camino por el que vas es el correcto o lo que deseas es el La deseo puerta se te correcto va a abrir. y a La veces puerta, no. o sea, si hay una dificultad, ahí es cuando Dios va a meter la mano y te la va a abrir. Y mira que mira, viste como cuando tú lees en un libro que dice que cuando tú tienes todo en contra, pues yo he sido la persona que ha encontrado las cosas cuando se supone que todo está en mi contra. Mi primer auto usadito lo compré en pandemia. O sea, cuando todo el mundo estaba encerrado y yo doy testimonio de haberlo hecho sin ahorros. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando tú haces las cosas bien, tú haces las cosas derechas, tú no sabes quién te está mirando. Más allá de Dios, que Dios siempre nos está mirando, tú no sabes en el camino quién te está mirando. Y en mi caso, fue esta persona que me dio la oportunidad. En aquel momento, él trabajaba en el aeropuerto y el aeropuerto estaba cerrado. Y entonces a él le seguían cobrando la concesión y él decía, ¿cómo voy a pagar la concesión si no estoy trabajando? Pero Claro, Cabify era la única aplicación que podía trabajar. Y yo te juro que yo le decía, Señor, tú por alguna razón me pusiste aquí. ¿Por qué? Porque mientras todo el mundo estaba encerrado, muchos estaban cobrando un sueldo a mitad, muchas personas estaban, yo tenía trabajo. Y allí se me dio la oportunidad a través de esta persona, que fue la que me financió al 100% el auto usado que era de él. O sea, él estaba vendiendo sus autos. Pero qué ¿por qué me dio la oportunidad? Porque él decía, yo le dije, yo sería capaz de meterme en una deuda para pagar mi propio auto porque ya estoy cansada. Entonces él lo evaluó y me dio la oportunidad. O sea, él me lo financió al 100% y yo se lo pagué en el tiempo. Es más, eran 2 años y yo se lo pagué en año y medio. O sea, y yo he sido sí, una habla persona de esa rectitud también, ¿no? siempre, o sea, siempre vos tenés una meta, vos podés acortar el tiempo. O sea, claro, como digo yo, bueno, a vos te pueden decir tenés 12 cuotas. Vos decís, bueno, 12 cuotas son 12 meses. Y si lo pensás de otra manera, y si en vez de hacer 12, o sea, si en vez de decir una cuota por mes, decís una cuota por semana, ¿cuánto se te acorta? Claro, Los que tienen la oportunidad de el tiempo, sí, poder producir sí, semanal. En mi caso, claro, yo puedo producir semanal, entonces yo podía pagar semanalmente una cuota. Yo tenía para pagar el primer auto. La cuota fuerte era cada 6 meses y yo semanalmente reservaba el dinero y cuando me llegaba la cuota ya yo tenía ese dinero depositado. ¿Sí me entiendes? claro, sí, Entonces, sí, como organización. luego termino de pagar el auto y el mecánico me sugiere, me dice, me la tira así como que, Caro, pensa en cambiar el auto porque en cualquier momento te deja pata, porque es un auto que ya era remis. Entonces, si bien comercialmente el auto se puede manejar durante 10 años, es tanto lo que tú usas el auto que no te llega a los 10 años. A los 5 años tú tienes que cambiar el auto. Entonces, ya el auto era remis más 2 años más que le di yo de remis, ya tenía 4 años. Entonces, ya sí, efectivamente le correspondía cambiar. Y yo dije, bueno, y me pongo a averiguar. Me pongo a averiguar y veo que el valor que tiene un auto usado es el mismo valor que tiene un auto nuevo. Me compró el nuevo, ¿qué tanto? Y fui al concesionario y me dijeron, si entregas el auto, chama, fue a averiguar, de verdad. Fue a averiguar. Y Y saliste cuando, con un auto nuevo. y cuando la chica me dice, me evalúa el auto y me dice, el auto te lo aceptamos como inicial y no das más nada, ¿dónde firmo? Entonces, Claro, las personas que me conocían en ese momento, o sea, uno era este chico, otro era el dueño de la flota, se ponían la mano en la cabeza como decir, esta mujer, o sea, porque yo le decía, voy a hacer tal cosa, y me miraban así como incrédulos, como que, ajá, bueno, y después le llegaba con todo materializado. Yo te voy a decir algo, a mí no me lo van a creer, pero es que todo para mí es un laboratorio. O sea, porque todo el mundo dice, no, no se puede. Y yo voy ahí como, ¿cómo que no se puede? ¿Cómo que no? va a ser Claro que posible. sí. Es más, yo a mi hija le digo, me vas sacando de tu vocabulario el imposible.
porque imposible es aquello que no se intenta. Ve, yo prefiero que me diga y no quiero, que decirme no sé. Porque si usted no sabe algo, usted va y lo investiga y lo lee y lo aprende. A esta niña no le toca, o sea, no, ni a mí me tocó una niña fácil, pero a ella tampoco le tocó una mamá fácil, ahí está. Y bueno, ahora que tocas un poco la maternidad y ya, bueno, siento que podríamos hablar horas, pero bueno, nos acercamos a los últimos minutos del podcast. Te quiero hacer un par de preguntas que son como religiosas, ¿no? O que ya son costumbre en este podcast. Y tiene que ver un poco con identidad, ¿no? Que de esto también se trata la conversación después de estos años en Argentina y bueno, creo que sobre todo eso se puede ver más en tu caso, tal vez que llegaste con una niña de 8 años y hoy, justo hoy, y felicidades para ella, ya tiene 18, ¿no? Que has visto cómo pasó de niña a mujer. ¿Qué cosas de la cultura argentina hoy han adoptado como suyas y qué cosas dices, sí, esto me fascina, lo adopto, lo atesoro? Y digamos, el otro lado, Mi la amor, me nacionalicé. O sea, digamos, pensando en la cultura, en la idiosincrasia, ¿qué de esas cosas has hecho tuyas? Y al mismo tiempo, ¿qué cosas de Venezuela y de la identidad y de la cultura y de la idiosincrasia venezolana dices, no, esto es algo que yo quiero que mi hija y que tú, por supuesto, mantienen y atesoran y no se negocian? bueno, Sara se traslada con la comida. O sea, cada vez que ella se come una empanada, un tequeño, una malta, ahora le cuesta con el tema de la diabetes, pero es como que ella come y ella se traslada a Venezuela. Este, bueno, amiga, me nacionalicé, o sea, ¿qué te puedo decir? Si eso no responde a tu pregunta. Pero yo, o sea, yo no soy tanto de costumbres. Obviamente la arepa, de Argentina, la milanesa, nos encanta comer, se nos nota. Este, pero yo a veces digo, Dios mío, ¿será que este era, o sea, por alguna razón yo vine para acá? O sea, porque en algún momento yo, o sea, para mí no era quedarme, en principio. Eh, pero de pronto yo soy Roldán, entonces yo veo Roldán por todos lados acá. Yo digo, yo tengo que tener un antepasado acá y por alguna razón Dios me marcó este lugar. em, Me nacionalicé eh, y la verdad que aprendo mucho porque a veces siento que estoy en el mundo al revés, porque nuestros códigos sociales son muy distintos. Digo, hablamos el mismo idioma, más no el mismo lenguaje. Todavía estoy aprendiendo porque muchas veces yo hablo y me dicen no te entiendo y yo creo que me están echando broma y no, de verdad no me entienden y yo creo que me están mamando gallo, como decimos nosotros, y no, es que de verdad no me entienden. Y entonces yo digo, tengo mucho que aprender, mucho, mucho. Por ejemplo, esto de que me dijeron, nosotras no hablamos con los hombres a menos que haya una intención específica. O sea, casi que me están diciendo, o sea, que recién me entero de que si yo le respondo la charla al tipo es porque el tipo me está tirando los perros. Y yo tengo 8 años y yo, amiga, no me diga eso porque yo nunca, o sea, nunca lo sentí así, ¿me entendéis? O sea, como que, imagínate, y yo soy porque soy sociable. Y si el Claro. tipo, y si el tipo entendió que yo le estaba respondiendo porque le estaba respondiendo la onda, o sea, no era así. Entonces, como que esas cosas recién las descubro 8 años después, porque 8 años después es como que ya no tengo la emergencia que tenía cuando llegué. De verdad te digo que para mí haber emigrado me hizo descubrir de qué yo era capaz, porque, o sea, literal, como dice, Dios te saca el diamante que hay en ti y la única manera de sacar el diamante que hay en ti es a través de esta presión y si tú no te pones en incómodo, tú no sabes de qué tú eres capaz. Entonces, más que quejarme o decir, ay, no, o sea, yo digo,
yo todo es como que, sí, l- todo es en serio. Y entonces trato de decirle, pero es que ya estoy en una etapa donde digo, pero mi cultura no es así, pero yo no lo conozco porque no es así. Y entonces es muy gracioso, o sea, yo de verdad me la disfruto porque es muy gracioso, porque tú crees que al hablar el mismo idioma, todo el mundo se entiende, y no, Y no no se es así. entiende. Total. Em, quiero, Carolina, tengo una última pregunta para ti. En 2 minutos, porque además sé bueno, que estás con el cumpleaños de tu hija y demás, pero bueno, esta también es una pregunta con la que solemos cerrar el podcast, así que si escuchaste los otros capítulos la debes haber escuchado, ¿no? Pero bueno, es pensando un poco en la reconstrucción de Venezuela y bueno, que lamentablemente en y estos quien días quita, nos los llevamos a Venezuela, el club también, o sea, es aún más literal, ¿no? Pero bueno, pensando un poco en que, bueno, y no nos dio tiempo de charlar esto, pero me imagino que debes tener grandes historias y grandes aprendizajes, grandes lecciones que te deben haber dado los y las pasajeras, ¿no? Que trasladas. así. Bueno, pensando en todas esas charlas, Carolina, ¿cuál crees hoy por hoy que es el rol de la diáspora en la reconstrucción de Venezuela? ¿Qué crees que podemos aportarle a esa reconstrucción, Bueno, sea que que decidamos todo lo volver físicamente que o no? todo lo que aprendimos, que todo lo que aprendimos afuera, todo lo bueno que aprendimos afuera, para los que vayan a volver, yo no sé si voy a volver, capaz que sí. Yo soy muy de impulso, entonces yo capaz que te digo que no y un día amanezco y me fui. Pero que todos los que en el momento que vayan a volver, vuelvan con todo lo bueno que aprendieron afuera, y que no perdamos el amor que nosotros mantenemos por el otro, porque yo creo que ese es un valor sumamente importante que enseñamos afuera, porque de hecho, mira, y aquí ya rapidito te digo, una persona una vez me dijo, ¿por qué tú le quieres arreglar la vida a todo el mundo? Y yo, ¿cómo? Me dice, porque yo te veo que tú te preocupas por todo el mundo. Y yo me quedé así, ¿y por qué no? Entonces es como que lo ven, o sea, lo que nosotros hacemos. Yo a veces digo, uno cree que no, pero se ve, y yo la respuesta que le di es que lo que pasa es que la gente a veces tiene un problema, tú identificas el problema y capaz que esa persona no te dice nada porque no sabe que tú la puedes ayudar, ¿ve? Entonces uno sabe que sí lo puede ayudar y uno mete la mano. Y más allá de eso, puede que yo no lo ayude, pero conozco a alguien que puede que sí. Y ahí es cuando se hace la red. Y yo creo que eso es algo muy importante en los que nos entrenó Venezuela, en los que salimos a mostrar afuera, y como veía hace poco una noticia que decía, capaz que la ayuda que hoy Venezuela recibió, de tantos países, puede ser porque esa persona tuvo cerca un venezolano y dijo, vamos a ayudarlos. Me encanta, Carolina. Hermoso para cerrar la conversación. Muchísimas gracias por tu Gracias a ti. tiempo, por todo lo que has hecho con esta comunidad y que a través de BG te aseguro que también la vamos a aportar nuestro granito de arena para que crezca. Y gracias por inspirarnos a todas las Bueno, que les te comento, voy a estamos hacerme escuchando. publicidad, permiso. Por Eh, favor, el día 30 tengo sí, la presentación del libro en la comunidad peruana, en la embajada de la comunidad buenísimo. peruana. Así que están En Buenos cordialmente Aires. invitadas las que estén en Buenos Aires y se quieran acercar a conocer directamente el libro. Buenísimo. Ahí vamos a colocar entonces los detalles también. Gracias, Carolina, y Muchísimas gracias a gracias, Nebraska. Chao, chao. Chao.